vamos a continuar con nuestro estudio sobre el amor bíblico. Para los que no estuvieron en los estudios anteriores, ya hemos visto que el amor es paciente y el amor es bondadoso, lo cual nos llevaría entonces al tercer verbo, que es el amor no tiene envidia, ahí en el mismo versículo 4, y solamente vamos a concentrarnos ahí. Pero nuevamente es importante aclarar que Pablo no escribió este capítulo de 1 Corintios 13 pensando en matrimonios. Algunas personas de pronto han ido a diferentes bodas y seguramente es un texto muy querido, muy leído, muy apreciado, pero no es para los matrimonios en sí, sino realmente para una iglesia que estaba desordenada, dividida y necesitada. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, no es una disertación sistemática acerca del amor matrimonial, como algunos piensan, sino que está resaltando el amor bíblico y verdadero que debería ser característica de todo creyente genuino y particularmente de toda iglesia. Por extensión, podemos aplicarlo de alguna forma a los matrimonios y a la familia, y eso es lo que vamos a hacer. Y después de haber dado dos afirmaciones, el apóstol Pablo, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Ahora vamos a ver que él cambia de hacer afirmaciones y empieza a hacer negaciones. Una negación es algo negativo. ¿Listo? ¿Cómo así? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia. Entonces vamos a empezar a mirar esas negaciones. 8, de hecho. Ahora solamente vamos a meternos en la primera. Y es importante porque al definir desde el inicio cuál es el amor bíblico, ahora lo va a contrastar con lo que no es. Y efectivamente, si tomemos el tiempo para leer 1 Corintios, vamos a ver que todas las negaciones que Pablo hace son los pecados principales de esta iglesia que se conoce como la iglesia en Corinto. Es decir, que la iglesia en Corinto es envidioso, es jactancioso, es arrogante, se porta indecorosamente, busca lo suyo, se irrita, está tomando en cuenta el mal recibido y está regocijándose de la injusticia. Entonces, es importante de tener esto en mente a la hora de estudiarlo, pero va a ser muy rico, muy beneficioso para nosotros al contemplar esta negación en esta noche, la envidia. El amor no tiene envidia. Y mi esperanza en esta noche es que serán honestos. Es muy fácil escuchar una exposición y simplemente quedar como en un modo de poner los brazos a frente de usted y decir, bueno, voy a escuchar, pero no voy a recibir, no voy a realmente contemplar lo que se está exponiendo. Y seguramente algunos van a pensar al final, yo no soy alguien que tiene envidia, no soy envidioso. Pero en este punto creo que va a ser útil recordar que aquí están sus cónyuges, ¿cierto? Ahí están al lado. ¿Y saben quiénes los conocen mejor de pronto a veces de usted mismo? El cónyuge. Y espero que los mismos cónyuges se puedan ayudarse mutuamente a identificar dónde mora nuestra envidia, si somos incapaces o si no queremos realizar o reconocer dónde está en nuestras vidas. Entonces, ahí tienen hojas, qué bueno, entonces me pueden seguir. Entonces vamos a empezar mirando la definición de la envidia. La definición de la envidia. Mientras que la palabra envidia en español no es difícil de entender, es necesario reconocer que hay una cierta dificultad que existe en el español para traducir la palabra que se está empleando en griego, lo cual es celo. Algunas personas de pronto tienen la Biblia de las Américas y ahí van a ver una nota al pie de la página que dice no es celoso. Entonces, esa discrepancia o esa distinción viene mayormente con nuestro idioma o las limitaciones o más bien las posibilidades en cuanto a la semántica de la palabra. Ahora espero no perderlos. Entonces vamos a definir esas dos palabras, celoso y envidia, pero realmente vamos a quedarnos con
lo que es. Envidia es más fácil y voy a expresar por qué. La Real Academia Española se dice, ¿cierto? La definición de celoso es envidia del bien ajeno o recelo de que el propio pretendido llega a ser alcanzado por otra persona. Ahora, eso es interesante porque aún en la misma definición de celoso necesita la palabra envidia. Ahora, ¿qué es envidia? Tristeza o pesar del bien ajeno. Ambos entonces tienen esa idea de ver el bien ajeno de otro y hay una cierta provocación entonces en cuanto a este bien ajeno que se está observando o que se está viendo. No creo que es difícil aquí para todos entender que envidia no es bueno, que los celos no son buenos, pero vamos a ver que hay un celo que sí es bueno y vamos a hablar de eso ahorita. Pero esencialmente, en una palabra, la envidia es la molestia que uno siente al observar que una persona es más dotado, reconocido o privilegiado y quiere lo que esa persona tiene. Envidia entonces es muy parecida a lo que es la codicia. Es ver lo que uno tiene y es quererlo, es desearlo. Es una amargura de tipos que se brota en el corazón por ver lo que la persona tiene. No necesariamente en cuestión de posesiones, podría ser en cuestión de cualquier habilidad o dotación que esa persona tiene, incluso hasta cualidades. Para ver unos textos que nos ayudan en eso, 1 Corintios 3:3, ya hablando de eso, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa era la marca de la iglesia en Corinto, una iglesia celosa de los unos de los otros. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Entonces ahí hablando ya de que la envidia provoca diferentes reacciones literalmente en lo externo. La envidia no es un pecado de por sí, sino que lleva otros pecados en su camino. Y de pronto uno de los textos que es más impresionantes es en Proverbios 27, versículo 4. Dice así: cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Una pregunta retórica al decir que no hay nada que se compara con esta clase de pecado. Realmente es grave. Aunque para nosotros y en nuestro mundo, nuestro entorno, la envidia es como casi algo bueno, algo loable. Mientras que la Biblia, por el otro lado, dice que no, es algo peligrosísimo. Y vamos a ver cuál es la forma en que nos ataca. Pero antes quiero hacer esa cita de Jerry Bridges que ayuda definiendo la envidia como el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas que otra persona tiene. Hay un resentimiento, hay una amargura, hay esa tristeza o hasta rabia que brota en el corazón viendo lo que uno tiene que yo no tengo. Pero antes de abordar realmente la envidia y lo que no es en cuanto al amor, tenemos que hablar del celo del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese verbo en la Biblia, celo, literalmente celo, es algo bueno en relación al Señor. ¿Listo? Normalmente cuando pensamos en la palabra celoso es algo negativo, pero en cuanto al Señor es algo bueno y necesario. Éxodo 34:14 dice que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Literalmente hay una definición, no solo un atributo, sino ahora está definiéndose con el título, el nombre es celoso. Se conoce cuyo nombre es celoso, pero no tiene celos, porque normalmente cuando pensamos en celoso, pensamos en celos, ¿cierto?
Éxodo 20, versículo 5. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y ahí el Señor dice eso: no los adorarás ni los servirás, hablando de los ídolos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, evidentemente, es bueno que el Señor es celoso, porque si no es bueno, no sería, pero si lo es, entonces es bueno y es necesario. Y evidentemente es en cuanto a la relación con su adoración, su honra, en comparación con todo lo demás que uno podría o pudiera adorar. Entonces hay 3 ilustraciones o 3 figuras literarias o de símbolos que se usan en la Biblia para hablar de Dios como el Dios celoso. El primero es muy conocido, es fuego. Es fuego. En Deuteronomio 24:24 dice: porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Vemos aquí cómo el celo del Señor es comparado a un fuego consumidor. Pero además, en Isaías 42, versículo 13, se compara o se ilustra con un guerrero, diciendo: el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos prevalecerá. Y por último, y es el más común y repetido en las Escrituras, se ilustra el celo del Señor como el celo de un esposo. Oseas 2, 18 al 19 dice así: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y en varios lugares, mayormente en Ezequiel, vemos como el celo del Señor, como el esposo trae juicio incluso sobre su pueblo. Pero esas 3 ilustraciones nos muestran en una forma u otra cómo es el celo del Señor. Y es bueno, no es malo. El celo del Señor es su celo ferviente y ilimitado para glorificarse a sí mismo por medio de su pueblo. Algunas personas entonces, pensando en celo y pensando en Dios buscando glorificarse a sí mismo, obviamente llegan a la conclusión: entonces el Señor es un Dios egoísta. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando enaltecerse a sí mismo, pero si Él es el mayor bien, si no hay nada más perfecto ni más excelente fuera de sí mismo, si Él permitiera que cualquier otra cosa podría subir o ser estimado por encima de sí mismo, pues ya esa cosa sería Dios. Entonces es necesario, por definición de la excelencia del Señor, que Él sea exaltado por encima de todo y de todos. Joel Beeke añade esta definición que es muy útil. Dios ha ejercitado su celo por su santo nombre en la manifestación de su gloria en Cristo Jesús, mediante la destrucción de sus enemigos y la redención de su pueblo, que devolverá su celoso amor por ellos con un amor de celo que todo lo consume por su gloria. Es decir, que el celo del Señor cumple sus promesas, cumple sus planes, e incluso hay una reacción en donde el celo del Señor produce en su pueblo un celo para sí mismo, y ahora también los que son iglesia del Señor son celosos por Él, por Dios. Esencialmente, Dios necesita ser celoso porque solamente Dios es Dios. Entonces, hay un celo necesario y bueno que los creyentes deben tener. ¿Sí? Y creo de hecho que ustedes han escuchado un sermón sobre eso hace poco tiempo. Hay un celo que es bueno y necesario que los creyentes tienen hacia el Señor y hacia su gloria. Pero además hay una implicación de este celo que estamos viendo similar al celo que debería pertenecer en el matrimonio. La última ilustración: el Señor es celoso como un esposo. Hay un celo en el matrimonio que es bueno, se podría decirlo de esa forma.
¿qué clase de celo es? Es un celo que es mayormente la prerrogativa del esposo en ¿qué? En cuidar, en proteger, en resguardar su esposa, su virtud, su pureza, su santidad, donde nada ni nadie puede dañarla. Creo que los esposos deberían ser muy capaces de prestar sus vidas, de ofrecer morir en lugar de su esposa y defenderla. Es necesario, ¿no es así? Un esposo que no defiende a su esposa, ¿qué es? Es un cobarde, es un fracaso, es alguien que no ha entendido la responsabilidad que el Señor le ha dado de cuidar y de proteger su amada. Entonces, en este punto, sí se puede hacer. Se puede ser celoso en ese sentido, pero ahora, y eso es más en cuestión de la definición de castellano o de español, creo que de hecho es aquí, de hecho está en los Estados Unidos también en inglés. Ok, hay un celo también que es malo que un cónyuge puede tener y se entiende como una actitud de inseguridad y una sospecha hacia el cónyuge. Él tiene celos por ella porque no confía, no está seguro de la relación. Es posiblemente que alguien más se mete en medio del matrimonio donde no debería. Este es un clase de celo que proviene de la inseguridad, de la desconfianza. Y realmente es un celo muy malo. Definitivamente no es un celo santo, sino que es un celo de sospecha. E incluso en el Antiguo Testamento, estoy pensando dónde es la práctica de los celos para ver si una esposa cometió adulterio. Y bueno, pueden leer todo el Pentateuco para averiguar dónde está. Entonces, el celo del Señor es importante señalar simplemente por el hecho porque Él muestra un celo perfecto, pero nosotros no lo hacemos. Hay un versículo en 2 Corintios 11:2 donde muestra que hay un buen celo, de hecho. Pablo, escribiendo a esta misma iglesia, en su segunda carta a ellos, dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y es la misma actitud que nosotros debemos de tener como esposos, buscar la pureza, la santidad de nuestras amadas. Eso debería hablar muy enfáticamente acerca de guardarlas del pecar. Si tú llevas a tus esposas al pecar, eres una vergüenza. Sí. Seguimos. Ejemplos bíblicos de la envidia. Es una cosa hablar de la envidia, pero es una otra cosa ver la envidia en la vida real o en unos ejemplos prácticos. Y nuevamente vamos a ver que estos dos términos, envidia y celo, en algunos puntos cruzan, porque para el griego no hay una diferencia tan marcada como en nuestros idiomas. Normalmente pensamos en celos en cuanto más a la relación que se puede tener con una persona, y la envidia a veces con posesiones o prestigio. Pero bueno, el primer ejemplo está en Génesis 30, versículo 1. Y dice así, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Celos, envidia. ¿Cuáles eran las consecuencias de la envidia de Raquel? Llamó una maldición sobre sí misma y hubo una rivalidad entre ella y su hermana, que extendió de hecho hasta, en algunos sentidos, hasta sus hijos. Otro ejemplo, Génesis 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Quiénes están envidiando a quién? Por el contexto son los hermanos de José. Los hermanos de José tenían envidia de los sueños que José estaba teniendo en cuanto a una supuesta posicionamiento que él iba a tener por encima de toda su familia, incluso por encima de sus padres.
¿Cuáles eran las consecuencias de la envidia de los hermanos de José? Planearon asesinarle. Gracias por la intercesión de Rubén. Y después, en vez de asesinarle, lo vendieron como un esclavo. La envidia los llevó a vender a su hermano como un esclavo. Y el ejemplo de pronto más conocido de la Escritura, 1 Samuel 18, 6 al 9. Y aconteció que cuando regresaban los ejércitos de Israel, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Es interesante porque parece en la Septuaginta que dice al final: Saúl envidió a David por celos, enfatizando la naturaleza pecaminosa de la reacción que Saúl tuvo al ver el reconocimiento, el prestigio que ahora estaba teniendo uno de sus soldados, uno de sus comandantes, David. ¿Cuáles eran las consecuencias de la envidia de Saúl? Prácticamente se destruyó a sí mismo y perdió el reino. Entonces, podríamos ir a través de las Escrituras o aún a través de nuestras vidas o a través de la historia y sacar más ejemplos de la envidia y cuáles son sus consecuencias. Pero la envidia no es solamente un pecado que queda resguardado en el corazón. Espero que puedan ver eso. La envidia da luz a algo más. Entonces, ¿cuál es la raíz de la envidia? ¿Cuál es la raíz de la envidia? Nathaniel Vincent dice lo siguiente, y creo que es una buena cita para entender la pecaminosidad de la envidia. ¿Cuánto de infierno hay en el temperamento de un hombre envidioso? ¿Cuánto de infierno? La felicidad de otro es su miseria. El bien de otro es su aflicción. Mira con malos ojos la virtud de otro y se arrepiente tanto de los elogios de otro como si le quitaran esa alabanza. La envidia lo vuelve aborrecedor de su prójimo y torturador de sí mismo. ¿Cuál es la raíz de la envidia? ¿Es el orgullo? Podríamos pensar en otras formas también que hay una raíz detrás de la envidia, pero en su mayoría el orgullo es el culpable. Entonces, el hombre que envidia a los demás piensa demasiado de sí mismo, piensa demasiado poco de los demás, piensa que todos deberían reconocerle a él. Nadie más debería ser reconocido porque él es el centro, él es lo más importante, lo más prioritario. Mira a los demás con desprecio, es incapaz de permitirles algún bien y desearles continuamente solamente el mal. Agustín escribió lo siguiente: la razón por la cual el amor no tiene envidia es porque no se envanece, porque donde precede la vanagloria sigue la envidia, porque el orgullo es la madre de la envidia. La envidia se cultiva en el corazón del ciego orgulloso que busca su propia exaltación a cualquier costo por encima de los demás. Entonces, el amor no tiene envidia. ¿Cuáles son las manifestaciones de la envidia en el amor? Y vamos a mirar eso en dos partes, en relación con el mismo matrimonio, dentro del matrimonio y en relación con otros matrimonios.
En relación con el mismo matrimonio, normalmente podría ser categorizado como en 4 agrupaciones grandes. La envidia en el matrimonio se refleja a través de los reconocimientos, las habilidades, las relaciones y las oportunidades. ¿En qué sentido? En cuanto a los reconocimientos que mi cónyuge tiene. Tengo envidia porque está recibiendo una cierta alabanza por algo que hicimos juntos y no estoy recibiendo este mismo reconocimiento. Me gustaría que yo también recibiera alguna alabanza. O las habilidades, tengo celos, tengo envidia porque ella o él puede hacer mejor semejante cosa. O de pronto en las relaciones, y eso puede ocurrir con los hijos. Tengo envidia por la relación que mi esposo o mi esposa tiene con los hijos, la forma en que ellos juegan, la forma en que ellos hablan, que cuentan sus secretos, sus deseos, y no tengo la misma relación. Tengo envidia por eso. O oportunidades. Yo quisiera tener estas oportunidades. No me gustaría que él o ella la tuviera. Y solamente explicando eso, realmente es extraño. Lo más que yo lo meditaba, es tan extraño que un cónyuge tuviera envidia de su cónyuge. ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué? Porque los éxitos de mi esposa también son mis éxitos de alguna forma. Yo quiero ver su victoria, no en una forma rara. Yo quiero ver que ella puede crecer, que puede madurar, que puede tener esas oportunidades, que puede, ¿cómo se dice? Florecer, en alguna palabra. La envidia en el matrimonio, en el mismo matrimonio, entre cónyuges, debería ser algo muy extraño. No que no puede existir, pero sí existe, algo está muy raro ocurriendo, porque lo que no está pasando, esencialmente no hay un matrimonio. Lo que tienes son 2 competidores, 2 personas no en una relación, sino en una guerra. Literalmente, yo quiero sobrepasarte, yo quiero tener la primacía en este hogar. Y realmente es muy foráneo a lo que debería ser la normalidad de un matrimonio. Si no deseas que tu cónyuge crece o que tiene gozo o que busca ayuda ya. Puede pasar, puede estar ocurriendo, y estoy seguro, aquí en esta noche hay lugares, hay hogares, hay matrimonios donde la envidia domina. Y para algunos es muy foráneo, pero para 1 o 2 o 3 matrimonios aquí es su pan diario. Necesitan buscar ayuda, porque lo único que estás haciendo es destruyendo tu matrimonio poco a poco. Y es un milagro, una misericordia del Señor que no están divorciados aún. Busquen ayuda. Normalmente, la envidia se va a reflejar en relación con otros matrimonios. Y ahora, varios van a entender por qué. Primeramente, en relación a la pareja. Tienes envidia de otro matrimonio y la relación que ellos tienen entre sí. Su comunicación, su madurez, su gozo, su alegría. Cada vez que los ves, estás amargado porque ellos están sonriendo y es genuino. Y en tu hogar, en tu matrimonio, es una pesadilla, es un infierno. Entonces tienes envidia de ver su firmeza, de ver su amabilidad, de ver su unidad. Tu propio matrimonio es poco en tus propios ojos en comparación con otros y no puedes contener tu amargura. Y puede incluso llegar hasta ser, si solo tuviera aquel esposo, un esposo como él, una esposa como ella. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios me diste este hombre o esta mujer? Es injusto. La envidia puede convertirse fácilmente en codicio, porque en sí es una forma de codiciar. Entonces, mirando a otros matrimonios o incluso otros cónyuges y envidiando lo que ellos tienen. También las
experiencias, podría ser algo mínimo, pero tienes envidia de lo que otro matrimonio ha podido hacer juntos. Escucha sus historias, escucha sus viajes o sus estudios o su recorrido o sus memorias y simplemente te llena el corazón de envidia. No es justo que ellos han hecho tanto y yo tan poco. ¿Crees que es inmerecido que otros matrimonios han podido hacer más en tus ojos según tu comparación? Otro, profesión. Tienes envidia de los trabajos de otros matrimonios. Y eso puede ser de esposo a los esposos o esposa a las esposas. No es justo que este hombre, este otro marido, esposo, tiene un trabajo que es tan bien remunerado, tan bueno que él puede llegar a la casa antes de las 4 de la tarde para jugar con sus niños. No es justo que esta esposa no tiene que trabajar. Yo tengo que trabajar. Me da tanta rabia que yo no puedo estar con mis hijos en casa, mientras que hay estas esposas que sí. Las posesiones. Tienes envidia de las posesiones de otros matrimonios. No te contentas con lo que tienes. Quisieras tener una casa semejante. Quisieras tener un auto, un moto semejante. Quisieras poder tener semejante ropa, zapatos, celular, o tienes envidia incluso que ellos tienen el lujo de poder comprar aquellos libros o tener aquella Biblia o simplemente tener más de lo que tú tienes. Tienes envidia que tienen más. Prestigio. Tienes envidia del renombre que otro matrimonio tiene, que ellos son conocidos como una familia santa, que ellos son conocidos como una familia madura, firme, estable. Te da rabia que usted no. Que el otro, piensas de hecho que el otro matrimonio no merece dicha distinción y lo odias en tu corazón. Lo desprecias. Podría ser también en cuanto a servicio. Tienes envidia que el otro matrimonio tiene más oportunidades de servir en la congregación. Tienes celos que ellos están haciendo supuestamente más o tienen más oportunidades para hacer lo que tú crees que tú y tu familia debe estar haciendo. Piensas que los demás que están supuestamente por encima de usted no lo merecen y no lo hagan tan bien, que tú lo podrías hacer mejor. Y eso no solamente habla del matrimonio, sino también al nivel individual. Además, las oportunidades. Tienes envidia porque esta familia tiene más oportunidades. Puede ser dicha inversión, pueden tomar dichas vacaciones, pueden salir como una familia, pueden tener citas románticas. Pueden hacer más de lo que tú puedes hacer. Y por eso tienes una amargura en tu corazón contra ellos. Y en vez de regocijarse por ellos, espera secretamente que sus salidas saldrán horribles y tendrán problemas en sus viajes. No era chistoso, pero bueno. Y aún pensando en que este matrimonio tiene las oportunidades, pues por los recursos de ir a una capacitación, a una conferencia, a un retiro y no lo tienes tú. Estás ardiendo de celo en vez de estar feliz por ellos. Y por último, y posiblemente lo más tocante y más con la recomendación del libro de hoy, a los hijos. Tienes envidia de los hijos de otra familia, pensando que ellos no merecen tener esos hijos. Te da rabia que tus hijos no te honran, que no son obedientes. Te da molestia. ¿Cómo es posible que mis hijos están yendo al infierno mientras que sus hijos están en los caminos del Señor? Y te da tanta rabia ver que hay una familia que está caminando en los caminos del Señor.
mientras que el tuyo no. Esos son apenas una gota en el océano de cómo podríamos ver diferentes características o manifestaciones de los celos y la envidia. Ustedes pueden tener más y definitivamente lo tienen, porque esos son categorías generalizadas. Hay muchas más expresiones y categorías de envidia que tienen. Y solamente ustedes lo conocen. Y espero que lo están reconociendo y cuán grave es. Porque no te permite amar. El amor no tiene envidia. Aquel que tiene envidia no puede amar. No puede amar a su cónyuge, pero lo que estamos viendo es mayormente en relación, de hecho, con otros matrimonios. Y eso es muy importante, porque donde no hay esta clase de amor que está sin envidia, no vamos a poder estar creciendo debidamente según el mismo diseño del Señor en cuanto a unir diferentes familias para edificar a los santos, para el servicio de Cristo. En una palabra, esta enseñanza es más tocante a tu relación con otros matrimonios. Porque ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a realmente crecer y ser santificados? Y es una palabra muy simple, y vamos ahorita a hablar de los antídotos de la envidia, pero en una palabra es muy simple. No debes tener envidia. La envidia es absurda, realmente. Es mirando a lo que los demás tienen o lo que son y teniendo un ardor en su corazón, queriendo que el otro lo pierda y que tú lo obtienes. Es odio. Y ahora solamente tenemos que pensar en el mejor ejemplo, y gracias a mi mamá por decírmelo, Caín. Si fuéramos capaces de llevar nuestra envidia a su fin absoluta, mataríamos a todos. Porque es ahí donde la envidia nos llevará. Un aborrecimiento y un asesinato en el corazón. Pero entonces, pensando en eso, ¿cuáles son los antídotos de la envidia? Y son dos. Amor y confianza. Y vamos a ver que el amor se trata de nuestros prójimos y la confianza se trata de Dios. Si amas verdaderamente a tu cónyuge o a cualquier otra persona, vas a regocijarse en su regocijo. Vas a realmente estar contento con lo que está haciendo, lo que está logrando, lo que es. Vas a regocijarse con esa persona. El anhelo ardiente del corazón de uno que ama a otro es ver el éxito del amado. Yo quiero ver que tu negocio crece, yo quiero ver que tus hijos se maduren, yo quiero ver que tu matrimonio mejore y glorifica a Cristo. Yo quiero ver que podemos ser maduros en la fe y crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Un amor genuino anhela ver a esas personas recibir honores, recibir elogios. Un corazón que ama no tiene cabida por la envidia, porque lo que está rotando en su corazón es caridad. Yo quiero verte crecer. El amor busca la prosperidad de otros, busca su bien y no se entristece cuando esa persona la haya. Tenemos que decir juntamente con Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Obviamente hablando de Cristo, pero podríamos simplemente sacar una aplicación muy fácil. El corazón de aquel que ama, que no tiene envidia, dice eso. Es necesario que todos los demás crezcan y que yo simplemente disminuya. No necesito nada. Yo quiero ver todos los demás crecer. Y la segunda antídoto es la confianza. Y es una confianza no en uno mismo, obviamente, podríamos decir fe si quisiéramos, es una confianza en Dios. Es una confianza verdaderamente en el Señor. Y eso debería ser lo más radical en contra de la envidia, en contra de la codicia, en contra de todo.
que realmente tiene que ver con mirando lo que otros tienen, y es que la envidia brota por la ausencia de la fe. La fe en Dios, la confianza en su providencia y su bondad erradican la envidia, porque aquel que tiene esa confianza conoce que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Literalmente, cuando vemos que otras personas están creciendo o están recibiendo o están obteniendo, estamos diciendo, Señor, tú eres bueno y tu misericordia es increíble. Mira lo que tú estás haciendo a favor de mis hermanos en la fe y me regocijo porque tú eres bueno. Literalmente, cuando tenemos envidia, estamos diciendo, Señor, te equivocaste. Señor, esa persona no merece lo que tiene. Esa persona es indigno y tú eres un necio por haberle dado. ¿Entienden cómo la envidia entonces es un ataque contra el Señor mismo? La codicia es un ataque directo diciendo, Señor, no debiste haber sido tan bueno con esas personas. No eres justo, yo merezco más. La envidia es absurda entonces en aquel que confía y cree en Cristo y ama a su prójimo. No debería poder coexistir. Entonces, oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y ayúdanos. Ayúdanos realmente a erradicar con tu ayuda la envidia que todavía reposa en nuestros corazones. Es tan ilógico. Si realmente confiamos en ti, si creemos en ti, por favor, ayúdanos, por amor de tu nombre, ayúdanos a ser una iglesia que no tiene envidia, porque realmente esa es la palabra en este texto. Una iglesia que ama verdaderamente, que no tiene envidia, que no tiene celos, que se regocija en el bien del otro. Ay, ayúdanos por favor, Señor, a tener esta claridad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.